Ahora que hablas de esta, ya está con nosotros Fernando Rivera Calderón platicando este libro de poesía. Oye, como que de repente a algunos poetas se les fue la mano porque estaba hablando yo del maestro Pellicer y también fue político. ¿No crees que es luego un error o será bueno que los poetas se metan en la política, Fernando? Yo creo que los poetas nos metemos en tantas cosas que no nos importan, que es natural que la política a muchos nos atraiga y que nos arrastre. No son los únicos ejemplos los que acabas de mencionar, el mismo García Lorca, Rafael Alberti, y muchos poetas que pienso en nuestro propio continente. Pablo Neruda, por Bueno, favor, Pablo Neruda, sí, claro. poemas de alta inspiración amorosa y existencial y filosófica y poemas de gran compromiso político. No, yo no creo que sea un error. Evidentemente todos nos equivocamos y hay bandazos horribles y hay poetas como Salvador Díaz Mirón, que terminó trabajando para Victoriano Huerta, ¿no? O sea, que dices, no, maestro, estos no, esos sí son errores que se pagan muy caro en la historia, pero yo creo que es natural que un artista en general, no solo los poetas, se involucre profundamente con su realidad. Raro el artista que quiere vivir ajeno a la realidad, en la que, o sea, que puede estar habiendo la Revolución Francesa y el güey encerrado en su torre inspirado, ¿no? Eso creo que no corresponde al espíritu de un artista. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Fernando Rivera Calderón. En este libro, La música del fuego, pones un poema que ya habías publicado, que se llama Llegamos tarde a todo. ¿Qué nos ofrece en este libro de poemas, Fernando Rivera? Ay, bueno, pues son poemas que de algún modo autobiográficos, pero no desde un lado cronológico, sino desde un lado emocional. Llegamos tarde a todo. Algunos lectores piensan que me refiero a la impuntualidad del mexicano y algo así, y no. La verdad es que es un poema para mí generacional que habla de una sensación, diría yo, ontológica de haber llegado al mundo cuando los Beatles ya se habían separado, cuando ya las ideologías se habían destruido, cuando los modelos capitalistas, utópicos, políticos, habían mostrado su fragilidad y su capacidad de corromperse, donde de verdad a mí me tocó vivir en una época en la que vino un desencanto y un pragmatismo cínico que vemos ahora mucho en las redes sociales de me valen, o sea, yo me vine a divertir al mundo y a burlarme de los demás y a trolear a los que me caen gordos y creo que en este poema hago como un recuento de todas las cosas a las que llegamos tarde y que estamos como condenados a llegar a la historia cuando ya se acabaron la comida y ya nomás hay sobras. Sí. Oye, perdón que me proyecte, Fernando, dame chance, pero yo voy a decir algunos de los poemas que a mí me fascinaron. Y voy a decir uno completo, y voy a decirlo completo porque son dos líneas. Claro. Se llama Lo que no. Las cosas que no dices te roban la voz. Las cosas que no miras te ciegan. Ahí está, en la página, no puse la página, pero está ahí, ¿a poco no? ¿Qué dice este poema de Lo que no, Fernando? Parece brutal, Cuauhtémoc, y a mí, como verás, me gusta mucho lo que yo llamo poesía explosiva, que es dos líneas, una línea que pueden demolerte. Me encanta lo que mucho hacía Efraín Huerta también con sus poemínimos. No necesitas escribir un libro así, de verdad, tres palabras te pueden noquear. Y este poema para mí es muy fuerte y que me encanta que te guste porque derivó de una separación amorosa muy dolorosa después de muchos años y en esa relación, a la hora de la ruptura, que fue cruda como todas las grandes rupturas amorosas, yo opté por guardar silencio y no responder a todos los insultos que se dan en una ruptura amorosa y a todas las agresiones. Y yo no quería como mancharme de esa violencia, pero a la vez al guardar silencio me enfermé y me enfermé de la voz y perdí la voz y de hecho me tuvieron que operar de unos nódulos en las cuerdas. O sea, esto ya no rebasa la poesía, esta es la parte, Sí. la autopsia del poema que estamos haciendo. Es posible decirlo, pero es que como son dos líneas, sí quiero decirle al público que detrás de dos líneas hay una historia
grandísima y que para mí esas dos líneas que acabas de leer tienen una profundidad enorme. No, hombre, es que las cosas, ya ahora entiendo por qué escribiste eso, créemelo. Las cosas que no dices te roban la voz. Las cosas que no miras te ciegan. No, hombre, no, no. Pero espérame, es que mira, para que la gente se le antoje revisar tu libro, irlo inmediatamente a comprar. Estoy seguro que los jóvenes que nos están escuchando aquí en el campus, si un joven viene ahorita y me dice me gustó, yo le regalo el libro de Fernando Rivera Calderón, incluso en la Es- repetición del programa que es el sábado a las 11. Otro que también me dejaste estupefacto. Houston, coma, tuvimos un problema. ¡Qué poemazo! Por favor, no los polees, pero platícales de qué habla este poema. Houston, tuvimos un problema, por favor, Fernando. Bueno, en realidad creo que el poema continúa en la página siguiente. Eh, a ver si sí o si me equivoco. En la página 32. A ver, Dice, déjame. Houston, tuvimos un problema. Cuando llegué a tu piel, yo era Neil Armstrong. Flotaba sobre ti como un astronauta asombrado en un planeta incandescente. No, ya no le sigo porque ya es demasiada información, pero este poema, ¿de dónde surgió, Fernando? De, de una, de una amiga bellísima y entrañable de la que estaba profundamente enamorado. Y es un poema, yo diría que es un poema erótico espacial. Sí, En lo has realidad, dicho bien. hablo de llegar al cuerpo del ser deseado como quien aterriza en un planeta desconocido y Sí, sí, llega sí. flotando bajo una gravedad extraña que es la gravedad de los cuerpos y del amor, del deseo. Y me gusta cómo termina el poema. Dice, perdí contacto con la tierra cuando llegué a tus labios, donde al cerrar los ojos estallé como un collar de perlas que aún ahora siguen viajando por el efecto expansivo de la explosión en cámara lenta en el éter infinito. No, qué bárbaro. Houston, tuvimos un problema, sí, señor. Houston, tuvimos. Oye, y ahí te va otro que también me gustó. Y mira que yo no tengo ese problema. Asma, de la página 92. Yo le estoy platicando todo esto, Fernando, para que la gente se dé cuenta, para que nuestras amables radioescuchas y tecnológicamente a través del internet que nos están también escuchando, se den cuenta de que la poesía está en todos lados. Cuando hablamos, queremos decir algo bonito, ahí está la poesía. Y el asma, platícanos, ¿por qué este poema del asma? Ay, bueno, para mí la poesía, todo es susceptible a ser poetizable, siempre y cuando el poeta lo haya vivido intensamente, ¿no? No se puede escribir poesía de lo que no se ha vivido, de lo que no te ha dolido, de lo que no te ha emocionado. Yo de niño fui un niño muy enfermizo y padecí de esta horrible enfermedad que es el asma, que en realidad tiene detonantes nerviosos, ¿no? Pero a la vez detonantes físicos, es decir, a mí me daba asma si un gato se me acercaba o si había polvo o el polvo de los periódicos, es decir, como que el mundo me hacía daño y cuando me hacía daño se me cerraba la garganta y no podía respirar y mis papás, sobre todo mi madre, sufrieron mucho. Viví episodios en hospitales de emergencia y es una angustia que no alcanzo a nombrar ni siquiera en ese poema. Pero sí quería escribir este poema porque para mí, siendo un niño asmático, lo más valioso que existe en este mundo no es tener dinero, Cuauhtémoc, no es tener prestigio ni un título nobiliario, es poder respirar. Respirar Sí. es brutal. Cuando no puedes hacerlo, es como perder la libertad, ¿no? Es como perder lo más valioso que tenemos, que es el aire, el aliento final. Fíjate que cuando el mundo árabe habla de lo que los occidentales o en este mundo decimos dar la vida o dar a luz, entre el mundo árabe es dar el aliento. El ánima es el aliento que tenemos y el asma, el aliento se nos va. Y lo peor es que, aunque es incurable, a mí se me curó en una cosa que no voy a contar en público, pero sí debo decir que tuve una especie de regresión donde el Oh, asma era mi madre con todo su amor, teniéndome asfixiado en un abrazo. Y cuando logré ver eso,
dejé de tener asma por el resto de mi vida. Oh, qué bueno. Y mira, qué bueno que sí se te quitó el asma y también qué bueno que nos ofreciste este poema, que así se llama, Asma. Yo lo leí, también me quedé muy sorprendido, me gustó, sí. Y qué bueno, y ahora con la anécdota y con todo lo que nos estás diciendo con esta historia, bueno, me gustó todavía más. Y ahora, si me lo permites, me voy a proyectar otra vez. Dame Venga. chance. Un minuto te lo voy a platicar. Y te lo voy a platicar porque tiene que ver con el siguiente poema. Cuando recién falleció este gran cantante mexicano, empezaron a pasar películas de él en todos lados. Y entonces, por esta cuestión de análisis cultural, me puse a ver la película. Y resulta que me sabía todas las canciones. Y dije, ¿cómo que me sé todas las canciones que están pasando en la película? ¿De quién hablamos? De Juan Gabriel. Y tú le dedicas un poema a Juan Gabriel. Dime, ¿por qué todas las canciones están ahí? ¿Cuántas o cómo? ¿De dónde surgió la idea, Fernando? Bueno, más que una idea, es un potente sentimiento. Juan Gabriel me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Era el artista favorito de mis dos abuelas, que eran muy distintas, pero amaban ambas a Juan Gabriel y hasta mi abuela paterna tenía un póster de él en su casa. Ella había sido muy fan de Pedro Infante y me contaba que después de Pedro Infante no había encontrado hasta que llegó Juan Gabriel un ídolo a quien amar. Mi mamá me despertaba para ir a la escuela con Buenos días, señor Sol, cuando era muy chiquito. Eh, Siempre, nunca lo pude ver en vivo, pero siempre su música me ha significado mucho. He cantado sus canciones en todas las fiestas. Y cuando él muere, yo tenía 3 días de haberme ido de la W, de un programa importante que se llamaba El Hueso. Sí. Salí de una manera bastante fea, ¿no? En medio de temas de censura, de una situación ya irreconciliable. Y yo llevaba muchos años en la radio y cuando muere Juan Gabriel yo moría por llegar al micrófono y poder dar esa noticia, No. compartir. Y no pude, pero en vez de ir a la W, me fui a la Alameda, al homenaje que se le hizo, donde llegamos miles, decenas de miles de fans de Juan Gabriel a llorar con sus retratos, con sus discos. Y lloré y canté con todos ahí. Amor Eterno, imagínate toda la Alameda Central pletórica de fans de Juan Gabriel, abrazados todos, llorando, cantando Amor Eterno. No, es de los momentos que te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Y dije, Juan Gabriel, le tengo que hacer un monumento de palabras. Este hombre, con todas y sus claroscuros, que los se merecía no solo tener un monumento de palabras, sino ser autor o ser parte de la colección de poesía del Fondo de Cultura Económica. No, no, y créeme que está, no, no se lo voy a platicar a la gente, pero es para que de veras revise este poemario y esta antología de poemas dedicado a Juan Gabriel, extraordinario también. Oye, y a ver, no quiero tampoco terminar la entrevista, pero preguntarte así rápido, rápido. ¿Qué recomendarías tú para que los chicos, los niños, les dé el amor por leer poesía? No, mira, ya no estoy pidiendo hacer poesía, que seguramente si la leen la van a hacer. Pero ¿qué recomendarías tú si nos está escuchando el secretario de Educación Pública, el ilustre secretario de Educación Pública? ¿Qué le dirías? Oye, ¿por qué no se les ocurre un poquito hacer esto para que los niños lean poesía? Mira, lo que de pronto se hace, no de pronto, lo que se hace en los libros de texto para los niveles básicos me parece muy bueno, que incluyen fragmentos de poemas para niños, poemas accesibles. Yo lo que creo ahí es que en esa selección que se hace de los poemas que las autoridades educativas consideran que los niños deben leer, tienen que ser más audaces. Los niños de ahora ya no son los niños de hace 20, 30, 40 años, ni siquiera de hace 5 años. Los niños Sí. están revolucionando de formas que, bueno, yo conozco muchos niños. La otra vez me invitaron a un festival de niños de primaria y los números musicales eran reggaetón y los niños perreaban. Entonces era así como, oh, me sentí viejito porque me escandalicé un poco, ¿no? Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. En fin, ya se me fue un poco el hilo de lo que te estaba diciendo, Sí, pero de cómo entonces tenemos que mostrarles la poesía a los niños. sí, entonces ser más audaces, ser más,
hay poetas realmente muy divertidos, hay un gran abanico de poetas. Están los azotadísimos, los que ven la vida dolorosa, pero hay muchos, como creo que es mi caso, que yo me considero como un palabrarista, ¿no? A mí me gusta jugar con las palabras, ¿no? Hay poemas que por supuesto son dolorosos y vienen de experiencias duras, pero en el fondo lo que me mueve es un espíritu como del niño que quiere jugar con sus piezas de Lego. En mi caso, pues son mis piezas de el ego, pero de un ego domesticado, porque también si dejas que el ego te domine a la hora de escribir, pues escribes puras porquerías. Oye, y hablando de que te diviertes, platícales de este espacio que le diste a los electrodomésticos. En la página 53, si no me equivoco, Sí, los sí, sí. electrodomésticos. Poemas. A ver, ¿a quién le dedicaste poema en los electrodomésticos, Fernando? Platícanos. Pues fíjate que hay poemas únicos en la historia de la poesía, porque nadie le había dedicado un poema al refrigerador o a la pantalla o a la estufa. Quizás solo Cricri en La Muñeca Fea hablaba de la estufa y del recogedor, pero no la lavadora, la plancha, la licuadora, e incluso el poema más desafiante de todos los electrodomésticos, que es el de control remoto. Sí, sí. Dime tú quién le ha hecho un poema al control remoto, y este es un poema muy, muy sentido. Ahora, te debo de explicar que estos poemas también derivaron de mi separación amorosa, de mi divorcio, porque me tuve que ir a vivir solo a un departamento, tuve que hacerme de nuevos electrodomésticos y durante un tiempo fueron mis únicos amigos, entonces hasta tuve una relación con la cafetera, y fue tan, por un lado lo cuento ahora y digo, puta, es muy triste lo que estoy contando, pero por otro, como que yo convierto a veces esas tristezas en pequeños destellos poéticos que conectan más a veces con el chiste que con la tragedia por algo raro que tengo dentro. Oye, mira, le voy a compartir dos, dame chance. El de la Claro. lavadora que decías. La ropa sucia nunca se lava donde se ensucia. Luego el de la radio, que también me encantó. Soy una radio. Recibo tu señal transmitiendo tu canción. No, qué va. Digo, palabras bien sencillitas, pero ya cuando las analizas, tienen tanto de profundo. El de la televisión no lo voy a leer porque tiene que verlo. El de la televisión tiene incluso una forma, si me lo permites, de pantalla de televisión, de las de antes de fonocaptor. Vaya, son una cantidad de poemas que unos del cotidiano, unos, como bien dices, de muy de rompe y rasga, pero ¿qué otra cosa nos ofrece? Más bien, ¿qué otros elementos o qué otras temáticas ofrecen esta antología poética que se llama La música de fuego, del fuego? Y si me lo permites, la música del fuego que tiene que ver con, dinos, Fernando. Ah, la música del fuego tiene que ver con una de mis pasiones primigenias, que es el fuego. De niño, fui un niño que varias veces se quemó en la estufa, me la pasaba horas mirando las ollas calentarse y mirando el fuego, calentando cosas. Estuve a punto de incendiar mi recámara varias veces. Es decir, el fuego me ha fascinado y me ha causado grandes quemaduras y conflictos en la vida. Pero el fuego también es algo que tenemos internamente, es una metáfora de la pasión humana, del deseo, de las llamas que a veces nos consumen, del infierno en el que uno se puede meter con su conciencia. Y quise hacerle un poema a eso, a la música del fuego, el fuego como una aspiración, así como muchos quisieran irse al cielo. Entre las nubes, o los mexicas se podían ir a Tlalocan o al Mictlán. A mí no, no porque quisiera morir quemado, me gustaría irme al fuego en el sentido de qué bonito debe ser una llama bailando y crepitando y consumiéndose sin ningún sentido. No, y además el gran simbolismo que tiene el fuego, esta luz que intentas en la medida de lo posible, más bien en la gran medida, de que no se apague. Esta luz que une, cuando te reúnes con tus amigos alrededor del fuego, esta luz de sabiduría, vaya, todo lo que te involucra este simbolismo del fuego que Que lo retrata. destruye y que destruye, porque Claro, también, es un poder totalmente. destructor, ¿no? Oye, Fernando, a mí me encantaría estar platicando contigo todo lo que resta del programa, pero sé que tienes muchas cosas que hacer. A ver, compártela a la gente en redes, dónde te puede ver, dónde te puede en este momento hacer contacto contigo, a través de qué plataformas o
Yo me Sí, quedé con el monocordio, ¿no? ¿Es el ex Twitter o estoy mal? Monocordio es ex Twitter, sí, ahí estoy como @monocordio. Es como la red que más atiendo porque también es la red como más política y donde se dan los Hombre, intercambios de ideas. Y a mí la verdad me gusta porque curiosamente, la gente que me ataca nunca tiene rostro. Entonces, también me gusta como ver estos fenómenos curiosos de identidad y a veces me he encontrado gente que me ataca en las redes y me ve y me pide un autógrafo, ¿no? Digo, qué raro, ¿no? Qué curioso. a mí Pero la, bueno, ahí estoy en Facebook como Fernando Rivera Calderón y también con la página de Monocordio, que es mi proyecto musical en Instagram como Fernando Rivera Calderón, que es donde subo fotos de paisajes y amaneceres y es donde me pongo más poético. Y sobre todo, Cuauhtémoc, pues en la red social que yo más prefiero y que más utilizo, que es la calle. totalmente, tú eres un hombre de calle, lo he visto a través del Instagram y de todo lo que subes. Y además yo te voy a decir una cosa, estoy impactado porque cuando de repente he llegado a ver tus programas, eres un hombre con muy crítico con todo tu equipo y has durado en el espectro, en la crítica, pues, o sea, tu crítica ha sido, mira, me queda claro que entre la crítica no sé si llamarle comedia, pero entre la crítica y la burla o todo este asunto, bueno, hay una línea, pero tú lo haces muy bien y has permanecido y qué bueno, y ya que lo consideras tú, Fernando Rivera. Pues yo bueno, el que ya haya permanecido en la crítica se lo debo a la divina providencia, porque nunca ha sido fácil ni hacer humor ni hacer crítica política en México. He pasado por muchos medios y supongo que seguiré pasando porque defiendo algo mucho más grande que una chamba o un sueldo, que es el respeto que le tengo al público, a mi propio trabajo y a ese concepto que muchos no conocen, que se llama dignidad personal, querer dejarle a tus hijos y hacer que tus padres se sientan orgullosos. Yo creo mucho en eso. Siento una deuda muy profunda con mis abuelas, con el mundo de donde vengo, que además vienen de situaciones verdaderamente complicadas. Entonces, bueno, me ubico en el mundo con humildad y creo que eso me permite seguir haciendo lo que hago. No me creo nada y hago las cosas con mucho amor porque además siento que me ha tocado vivir, no quiero sonar al presidente López Obrador, pero sí creo que vivimos tiempos extraordinarios en todos los sentidos. Que bueno, por ejemplo, no hablemos de lo político o de lo terrible o de lo social, simplemente hablemos de música. Nunca en la historia un ser humano como tú o como yo había tenido acceso a la música de tantos siglos simultáneamente. Sí, Tú hoy de puedes acuerdo. escuchar a Bach Sí, y a Gianluigi Palestrina y puedes escuchar reggaetón y puedes escuchar rock and roll de la mitad del siglo XX y puedes escuchar canciones de principios del siglo XX de la sí. Revolución Mexicana o danzas de las comunidades originarias de cualquier comunidad de México. Es decir, para los que somos melómanos, nunca habíamos vivido un momento tan apasionante e intenso, ¿no? Sí, tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando Rivera Calderón. Ya está en todos lados este libro, La música del fuego, antología poética de quién? De Fernando Rivera Calderón. Está en todos lugares, ya lo podemos encontrar. Todas las librerías del Fondo de Cultura Económica, que incluso pues ya sabemos que hay en Estados Unidos, en Buenos Aires, en Colombia, en Cuba, entonces no solo en México, sino en cualquier otra parte, y consuman poesía mexicana. No me gusta decir la palabra consuman, lean poesía mexicana, porque la poesía es de todos los géneros literarios, quizás es el único que orgullosamente no sirve para nada, Sí, no te da un conocimiento práctico, no aprendes así a construir una mesa o a descifrar la matemática, pero quizás es el género más libre y el que le da sentido para mí al resto de la literatura, porque es el género literario mucho más radical en términos de libertad.